Bien, quiero compartirles una escritura que dice en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 7. Y allí dice así: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Aquí habla de la liberación de Pedro cuando Herodes le echó mano y lo puso en prisión por causa del evangelio. Ya había muerto el primer mártir cristiano, Esteban. Se había levantado una persecución contra cristianos, contra creyentes, y murió el primer mártir, Esteban. Pero murió por mano de los judíos, mientras que él invocaba el nombre del Señor. Pero luego Herodes mató a espada a Jacobo, el apóstol Jacobo, hermano del apóstol Juan. Lo mató a espada y vio que esto había agradado a los judíos. Entonces procedió a agarrar a Pedro y meterlo en prisión, y le puso 4 escuadrones o 4 escuadrones de 4 hombres cada uno para vigilar a Pedro en prisión, para que se turnaran y lo custodiaran. Y dice que pretendía sacarlo en la Pascua a Pedro. Seguramente lo quería ejecutar, como hizo con Jacobo, el hermano de Juan, hermano del apóstol Juan, que les habían llamado hijos del trueno. Pero bien pronto Jacobo fue ejecutado y muerto a espada por Herodes. Y ahora quería también sacar a Pedro en la Pascua. Seguramente también lo quería matar, y lo puso a que lo custodiaran 4 compañías de soldados de 4 hombres cada uno. Y allí estaba Pedro en la cárcel custodiado, donde estaba, parece que durmiendo, estaba con 2 soldados ahí, y lo habían sujetado a Pedro con 2 cadenas. Pero de repente un ángel del Señor se apareció en la cárcel, y una luz resplandeció, y el ángel toca a Pedro, le toca y le dice que levántate pronto. Y al instante se le cayeron las cadenas a Pedro, y el ángel lo guió fuera de la cárcel. La cárcel se abrió y Pedro quedó libre. Pero ¿para qué te digo esto, querido amigo? El enemigo, si el hombre tiene un enemigo de su alma que lo quiere o matar, como hizo Herodes con Jacobo, hermano de Juan, o lo quiere meter en prisión, lo quiere aprisionar, y ese enemigo se llama Satanás, que trabaja con miles y miles de demonios en esta tierra, y él quiere destruir al hombre, quiere encadenarlo como hizo con Pedro,
Quiere matarlo como mató a Jacobo, porque detrás de eso operan los demonios. Operan las huestes infernales para parar la obra de Dios en la tierra. El Señor, hablando de Satanás, dijo en Juan 10:10, lo puedes ver allí: el ladrón, dijo, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Se estaba refiriendo a Satanás, que quiere matar al hombre, destruirlo, llevarlo a la condenación. No quiere nada bueno para él. Pero el Señor dijo, pero que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. El Señor es el que viene a impartir vida. El que viene, si estamos encadenados por las cadenas del pecado, quiere venir y tocarnos para que las cadenas se suelten. Si estamos en región de sombra de muerte, aprisionados, yendo rumbo a la muerte, Él quiere darnos vida, porque para eso Él vino. Él vino a dar vida. Él vino a soltar nuestras cadenas. Pero la humanidad tiene un enemigo que lo quiere destruir, que quiere destruir el propósito de Dios en ellos. Lo quiere alejar de Dios para que no haya chance para que Él viva. Lo aleja de Dios para que sus cadenas no sean rotas. Y opera en la humanidad cerrándole los oídos a la voz del buen pastor, tapándole los oídos para que no oiga las palabras de vida del Señor Jesucristo. Lo quiere alejar de Dios, porque el alejarse de Dios es muerte. El alejarse de Cristo es destrucción y muerte. Si el hombre se aleja de Dios, no tiene esperanza de ser redimido, de ser rescatado, de ser liberado. Porque la Biblia nos dice en el Salmo 73 que los que se alejan de Él, que los que se alejan de Dios perecerán. Todo el que se aleja de Dios perece, porque se aleja de la luz. Pero el acercarse a Dios es el bien, dice el Salmo 73. El acercarse a Dios es el bien. Y el que se acerca a Cristo vive. Porque Cristo fue Dios con nosotros, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el enemigo quiere taparle los oídos al hombre, a la mujer, para que no oiga las palabras de vida, para que la fe no penetre en su corazón, ya que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero el hombre tiene que primeramente oír las palabras del Señor Jesús, para que viva. El Señor dijo, lo puedes leer en Juan capítulo 5, versículo 25, que el Señor dijo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Para vivir, para salir del sepulcro, para salir de las tinieblas, hay que oír la voz del Hijo de Dios. Los que oyeren vivirán. El que oye la voz del buen pastor sale de la tumba. Es que el hombre está como en una tumba, en un sepulcro sin Cristo. Es un muerto viviente.
es como un zombie. Por eso una vez al Señor alguien le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame ir primero y enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Llamó a los que estaban enterrando al muerto, también muertos. El que está alejado de Dios está muerto en vida. La Biblia lo dice, que antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. El que está alejado de Cristo está muerto en vida, necesita vida de parte de Dios, y para eso Cristo vino, a impartirnos vida. El que oye su voz vive. El Señor dijo: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Allí encuentra esas palabras del Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero el hombre tiene que abrir sus ojos para ver a Jesús si quiere vivir. Por eso Hebreos 12:2 dice: poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para vivir hay que mirar a Jesús. Para vivir solo hay una fuente para tener vida. Mirar la fuente de la vida, Jesús. Es el canal del Padre Eterno para darle vida al hombre. Por eso el Señor dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, allí lo puedes leer. El que oye su palabra es el que recibe vida desde lo alto, porque la voz del Señor quebranta los cedros. La voz del Señor hace temblar el desierto, pero la voz del Señor también da vida a los muertos. Y para que el hombre viva tiene que abrirle sus oídos a Dios. Por eso el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:9, allí lo dice. Y una vez le dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Les iba a decir algo muy importante acerca de su muerte y de su resurrección. Pero les dijo: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Pero la humanidad vive como en su camino, y el enemigo, el destructor de las almas, lo ha enceguecido para que no vea a Jesús. Lo ha hecho sordo a las cosas espirituales para que la palabra de Cristo no le entre y le dé vida. Y el hombre tiene que abrir sus ojos para ver a Jesús si quiere vida. Y tiene que abrir sus oídos para oírle, para oír su voz, pero dejar que esa voz penetre en su corazón. Si el hombre cierra sus ojos para no ver a Jesús, ni para oírle, sigue en camino de muerte, sigue en camino de destrucción. Por eso la Escritura dice en 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículos 3 y 4, escribió Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, ese es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre se pierde porque la palabra de Cristo no le penetra, porque no mira hacia Jesús, donde está la fuente de su salvación. Lo quiere tener preso, como tuvo a Pedro preso, custodiado, como lo quiere matar, como mató a Jacobo, el hermano de Juan. Si no lo mata, lo quiere emprisionar, lo quiere tener preso. Pero el Señor es el que suelta nuestras cadenas. El Señor es el que puede soltar nuestras cadenas de impiedad, para que el pecado no reine más en nuestra vida. Es que el hombre sin Cristo es un esclavo al pecado. Su naturaleza que recibió de Adán lo lleva a pecar, lo lleva a desobedecer a Dios. Ama el pecado, ama las cosas de este mundo porque es terrenal. Él necesita recibir una nueva vida de parte de Dios para que sea un hombre o mujer celestial, que ponga su mirada en lo celestial, pero necesita ser liberado. Y el que lo puede liberar es Cristo. Como dice en Romanos 11:26, y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Él es el que nos hace libres. El Señor dijo en Juan 8:34, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ahí no lo dejó, ahí no terminó su dicho. Un poquito más abajo en Juan 8:36 dijo, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La cosa es, querido amigo, el Señor quiere soltar nuestras cadenas para que el pecado no siga reinando en nuestra vida, porque si servimos al pecado moriremos. Si seguimos dejando que el pecado reine en nuestra vida, vamos rumbo al abismo. Por eso el hombre se tiene que arrepentir y venir a Cristo. El arrepentimiento es un cambio de mente. Tiene que arrepentirse y convertirse de la luz, de las tinieblas, a su luz. Esto es de caminar en la senda de las tinieblas, dominado bajo las tinieblas, bajo Satanás, para empezar a caminar con Cristo en este mundo. Por eso Pablo le dijo, Jesús le dijo a Pablo que lo enviaba a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en Él el perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor vino a liberarnos. El Señor vino a abrirnos el camino al Padre para que entráramos en su reino celestial. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 lo dice. Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 lo dice. Él vino a rescatar, por eso Él es el Redentor. El que rescata mediante el pago de un precio. El pago que Él dio por nuestro rescate fue su vida, su sangre. Su sangre nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 lo dice. Su sangre nos lava de nuestro pecado. Apocalipsis 1:5 lo dice. Por la sangre de Cristo somos redimidos de toda lengua, pueblo, linaje y nación. Apocalipsis 5:9 lo dice. Somos redimidos por su sangre.
es decir, rescatados por su sangre. A través de su sangre lavamos y emblanquecemos nuestras vestiduras sucias de pecado. Apocalipsis 7:14 lo dice. Allí está una muchedumbre delante del trono que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por medio de la sangre de Cristo es que tenemos la victoria, que vencemos. Apocalipsis 12:11 lo dice. La sangre de Cristo fue vertida para la remisión de nuestros pecados. Es la sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. Lo dijo el Señor. Mateo 26:28 lo dice. Es la sangre de nuestra redención, es la sangre de nuestro rescate, es la sangre de nuestra justificación. Siendo justificados gratuitamente a través de Cristo, a través de su sangre, obtenemos el perdón. Pero el hombre tiene que arrepentirse, tiene que convertirse de las tinieblas a la luz. Tiene que venir a Él si quiere chance de salvar su alma. Porque si el hombre le cierra sus ojos para ver a Jesús, si el hombre le cierra sus oídos para oír la voz del buen pastor, no hay esperanza de vida para él. Los que se alejan de Él perecerán. Pero el acercarse a Dios es el bien. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere librarte del pecado. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere poner su espíritu dentro de ti. Porque su espíritu es el que te va a dar vida. Porque si no, seguirás siendo un muerto viviente. Un cadáver andando, sin vida. Seguirás en el sepulcro, sepultado por las tinieblas. Seguirás con las cadenas del pecado que te amarran. Pero el Señor, como a Pedro, quiere soltar tus cadenas. Él quiere abrirte las puertas de la cárcel, pero Él te dice, como le dijo a Pedro a través del ángel, levántate pronto, levántate pronto, no lo dejes para mañana, mañana puede ser muy tarde, porque si te llega la muerte y no has decidido de corazón seguir a Cristo para que vivas, te perderás, descenderás al abismo. Descenderás al Hades, a la prisión de los muertos. Descenderás allí porque tus cadenas no fueron rotas, porque tu cárcel no se te abrió, seguiste prisionero de las tinieblas. Y como sigues prisionero de las tinieblas, desciendes al abismo si mueres sin Cristo. Desciendes al Hades, al Seol. Luego de allí te sacarán para ser juzgado delante del gran trono blanco. Y allí, como tu nombre no estará escrito en el libro de la vida, serás echado al lago de fuego. Tú no quieres eso, querido amigo. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor quiere romper tus cadenas, pero tienes que volverte a Él. Decídete cambiar. Decídete darle a Cristo tu corazón. No solo tu corazón, tus oídos, tus ojos. Míralo a Él para que te salves. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto la aprecias? ¿Cuánto aprecias tu vida? Si la quieres retener, solo hay una manera de retener tu vida: viniendo a Cristo. Porque el Buda no te va a dar vida, ni Hare Krishna, ni Alá, ni Mohammed. El único que te puede impartir vida es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el canal de la gracia de Dios, el canal
por medio del cual Dios imparte vida al hombre, imparte perdón de pecados, imparte paz y vida eterna. Jesucristo. Si lo quieres hacer, si quieres empezar ese camino con el Señor, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lava hoy tus pecados en la sangre de Cristo, invocando su nombre. Levántate pronto, como le dijo el ángel a Pedro. Levántate de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 5. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Bien, voy a hacer una oración de fe de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo, inclina ahí tu rostro. Él está aquí. No le digas no al Señor. No te alejes de Él. Acércate a Él, porque el acercarse a Dios es el bien. Es vida eterna. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el momento que recibes a Cristo con un corazón sincero, Él entra en tu vida para empezar a hacer su obra de liberación, su obra de rescate, para perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz, derramando tu sangre para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante al tercer día y que vives para siempre. Y ahora, Señor Jesús, lávame en tu preciosa sangre y perdóname todos mis pecados y escribe mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Sé tú mi Señor y Salvador. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación a través de tu gracia y de la fe en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Desde este día en adelante el Señor empieza a soltar tus cadenas, a impartirte vida, pero tienes que seguirlo a Él. Tienes que mantenerte en el camino para que Él haga su obra en ti. Camina con Él y Él caminará contigo. Y no le des la espalda al Señor. Y que Dios te bendiga.